Sí, estaba como preocupada porque ustedes son súper puntuales, entonces dije, no, aquí algo pasó. Sí. Y ¿saben qué me ha pasado antes? Como que se mandan links que no son. Entonces yo decía, no, raro, Ah, como muy raro que no se conecte, si ustedes Profe, son muy profe, responsables. ¿Qué? sí. la Estefanía y el Rodrigo y otro compañero no pueden ingresar. Dice que están esperando que le acepte usted la invitación. ¿En serio? A ver, Sí, espérame. Estefanía está esperando que le acepte. Y Rodrigo no puede ingresar y el otro compañero no sé quién será. No me aparece el de... A ver, les voy a volver a reenviar el mail, ¿ya? ¿Quiénes son? Ya. La Stephanie, ¿quién más? Rodrigo La Vidal, Stephanie, Rodrigo Vidal y otro compañero no sé quién será que no tengo el nombre. reincidente, dice reincidente no sé, reincidente el, el nombre No, residente de Stephanie. ¿Ya Estefan. entró? Ella está Juan hablando. Carlos. Juan Carlos, el otro que no puede ingresar, parece. Ya. Oigan, para no, porque no quiero perder como el tema de la revisión, Gabriela, ¿te puedo pedir un favor? Sí, obvio. ¿Tú le puedes reenviar el link que yo mandé el último link que envié en Gmail? ¿Se lo puedes reenviar a la Stephanie y a los otros dos compañeros, por favor? Acaban de reenviar por WhatsApp. Ya, buenísima, Yo y lo para que envío. lo vuelvan a intentar. Ya, muchas gracias. Sí, porque en verdad aquí no me aparecen esperando, entonces que se vuelvan a conectar, pues que lo vuelvan a intentar. ¿Mm? Profe, ¿Sí? el compañero que necesite que lo agreguen al grupo de WhatsApp tiene que enviarle un correo a Gabriela. Ella es la administradora del grupo de WhatsApp para que ella lo agregue. Ya. Ángelo, ¿estás con tu audio? Sí, estoy aquí. Necesito el correo para mandarlo. Pero, no, después se lo mando yo. ¿Sabes qué? Cada clase les mando mails y el de la Gabriela dice Gabriela. Es Sí, ahí lo Willy veo. o Gabri, creo. Ahí le manda el WhatsApp, ¿ya? Ya, vamos a comenzar Sí, revisando el profe. trabajo para no abrazarnos más. Ya, como saben, el trabajo va a ser evaluado sin considerar el último punto, que es el de desarrollo social, porque ese no lo vamos a alcanzar a revisar, ¿vale? En este momento vamos a revisar el trabajo de Roberto y de Javier. Roberto, tú eres el que ha tenido problemas para conectarte, ¿verdad? Que como me comentabas que me habías mandado hartos mails y todo. Sí, profesora, es que mire, le cuento, idealmente ya estoy haciendo el trabajo con Javier Coloma, ya nos dividimos las partes y Sí. estamos conversando a través de WhatsApp la información correspondiente. Uh-huh. Ya, y a mí me tocó la parte 3 y cuarto, por eso yo ¿Se ve? ¿Ah? ¿Se ve acá proyectada? Sí, se ve. Ya. Entonces, realmente yo las clases no estaba yo visualmente por el tema del internet, ¿ya? Sí. Traté de buscar las clases por YouTube igual, de eso me fui aferrando a lo que hice mi informe del examen final, o sea, como la corrección, para que Sí. usted me viera y no sé si hay que añadirle algo o si hay que... Oye, Roberto, yo te mandé un mail ayer con copia a Rodrigo. ¿Lo pudiste ver? Sí, Ya, sí me mandó porque el Rodrigo, perfecto. me lo Ya, mandó. pues. Así. Entonces, Pero idealmente ya arreglé mi tema de internet con el computador, si yo le dije en un correo que no podía arreglar. ok, ya. Ya pues, Roberto, los voy a silenciar a todos y voy a revisar acá tu trabajo, ¿ya? Consulta, Dígame. Profe, profe, una consulta. ¿Sí? Lo que es la última, dice, lo de desarrollo social de Robert, eso no va, ¿no es cierto? Eso no ¿Eso es lo va, que sacó exacto. o no? Sí, tal cual, Ya, dale. sí. Para que profe, borren Ya con Dante Díaz los Pillé y Colbert. Ya, gracias. exacto, sí. buenas tardes, profe. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Rodrigo acá me costó un poco ingresar, no tenía un problema aquí. tranquilo, Rodrigo, no fuiste el único. Hubo un problema con el link que envié.
¿ya? Ya, Así que para que esté tranquilo, que de hecho recién estamos empezando, gracias. ¿vale? Igual esta clase va a ser más cortita, ¿ya? Porque Ya, tenemos ok. que revisar el último desarrollo moral. Y vamos a agendar horitas para el sábado para que ya como que me muestren las dudas que tengan, las podamos resolver. Para el sábado, eso sí, como va a ser individual o de a dos, ahí sí les voy a pedir que activen sus cámaras y todo, pero va a ser como un espacio más privado, pues entonces por eso quiero que agenden horitas, ¿ya? Ahora Gracias. les voy a pedir Profesora, que todas las dudas que tengan, que se esperen un poquito, porque quiero revisar con ustedes trabajo de Roberto y Javier, ¿ya? Y después de revisar el trabajo, seguimos respondiendo dudas, ¿ok? ya. Ya, profesora. ¿La Ya, Estefania entonces está por ahí? aquí la Stephanie ingresó, Ay, ahora sí, sí va a decir. logró ingresar. Gracias, Entonces, Gaby. describa el personaje, el desarrollo del lenguaje, la función de representación en la que está, y de un ejemplo sobre cómo un adulto, un par, lo ayudó a la adquisición. Aquí sale Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, un joven nacido en Estados Unidos. Estimado, acuérdense que yo evalúo el tema de ortografía, entonces países van con Ah, mayúscula. ¿M? ya, vale, ok. En ya, súper bien. Vivía, Ah, ya. ¿sí? Con sus padres de origen, con, con sus padres, ¿sí? Coma, de origen puertorriqueño y madre dominicana. ¿M? El joven tuvo una infancia muy difícil, ya que creció en un entorno manchado por las drogas y la delincuencia, ya que vivía en una ciudad peligrosa. Okay. Sus padres consumían sustancias ilícitas, donde fue buscando la gloria al éxito de la música. Ya, miren acá Javier y Roberto. Ya, Esta parte, en términos de redacción, hay que pulirla, porque miren cómo queda. Sus padres consumían sustancias ilícitas, donde fue buscando la gloria al éxito. Son dos ideas, ya, ok. ¿verdad? Por un lado, las sustancias ilícitas que consumían los padres y por otro, esta búsqueda de gloria, ¿sí? De éxito, perdón. Entonces, va a ser importante que esta parte se las voy a marcar, que la redacten Ok. mejor. ¿Mm? Ya, ok. ¿Sí? Sin embargo, hubo muchos estímulos reales que lo llevaron a cometer errores en su vida. Aquí me queda la duda, yo creo que hay que hacer de forma, hay que explicitarlo. Primero, más que estímulos, porque el estímulo, yo ocuparía la palabra eventos, hitos significativos, tales como, y ejemplificar, ¿ya? Que Ya. lo llevaron a cometer errores en su vida. Recuerden que los errores, como terapeuta, más que decir si algo fue un error o no, es importante pesquisar si es que para la persona lo fue. ¿M? Entonces, por ejemplo, ahí poder poner que lo llevaron a cometer errores en su vida, por ejemplo, qué situaciones vivió a propósito de ciertos eventos o hitos significativos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias le trajo? Profesora, ¿Ja? ahí yo puedo desglosar en general los errores que él cometió durante su serie o su película. Claro, puedes poner ejemplos. Por eso yo ahí te puse tales como, qué Ya, ok. sé yo, no sé, se metió en el narcotráfico, no sé, ¿verdad? Como participar en actividades de narcotráfico, tú las puedes como ir enumerando, Ya, ¿ya? ok. Y ahí más que lo llevaron a cometer errores, yo le pondría para que no suene tan juicioso como que le trajo consecuencias en su vida, como por ejemplo, ¿verdad? Las cuales posteriormente, no sé, posteriormente le permiten reformular, no sé, los objetivos de su vida y se replantea metas que alcanzan. ¿Sí? Yo le pondría algo así. Vale, vale, ok. Ok, desarrolla el lenguaje. El lenguaje Nicky Jam se fue desarrollando en el entorno social y emocional disfuncional. Ya. Aquí en lo disfuncional, sí, lo bueno de la descripción que hicieron ustedes anteriormente, que está buena, hay que pulirlo un poco más. Quizás en lo disfuncional va a ser importante mencionar. A mí se me, ¿verdad? A mí se me ocurre a propósito de lo que mencionaron en la descripción, no sé,
situación de inmigración en Estados Unidos, ¿verdad? Consumo de drogas problemáticos por parte de los padres, me imagino situaciones de negligencia, ¿verdad? Entonces, ya, disfuncional, asimismo siendo una persona de clase social baja, bien, y comportamiento extravagante que se genera en el mundo delictual en las drogas. Ya, esta parte hay que ver la reacción, Javier y Roberto, miren esto. Y comportamientos extravagantes que se genera. ¿Qué quieren decir aquí? Díganmelos con sus palabras. ¿Cómo lo tomé yo? Claro, ¿cómo me lo explicarían? No sé, conductas inadecuadas en la parte poblacional, ¿Cuáles eran esas conductas inadecuadas? no sé, pues esas conductas, relacionarse con traficantes, relacionarse con el tipo de armas. Es que yo ahí haría la distinción, Roberto, porque cuando uno habla de comportamiento extravagante, lo que uno piensa es, particularmente trabajando en salud mental, es como, no sé, que se vista, qué sé yo, esté jugando, con calcetín y zapatilla, no sé, y vos, ay, no sé, como algo extravagante, algo fuera de lo común y que es vistoso. Tú lo que quieres decir es que él, en su círculo, habían factores de riesgo, Ah, tengo la ya, vale. impresión, Como el ¿verdad? social, Entonces yo el ocuparía comunal, puede ser. conductas vinculadas a factores de riesgo, tales como, ¿verdad? Y ahí le ponías poner el mundo delictual y de las drogas, ¿sí? Porque de algún punto también hay que situar, Roberto, que no es un comportamiento tan fuera de la norma, en el sentido de que justamente tú lo que planteas acá es que responda al entorno social en el que se desenvuelve. Ah, ya, ok. Entonces, incluso uno puede pensar que ese comportamiento era adaptativo a la situación, adaptativo en el sentido de que le permite sobrevivir. Sin embargo, la característica del comportamiento, ¿verdad?, que tú mencionas, es que está muy vinculada a factores de riesgo. ¿Mm? Sí. Entonces, sigamos. En un principio, Nicky Jam se desenvolvió. Recuerden que el feedback que le hago a uno le ayuda al resto, ¿sí? Sí. En un principio, Nicky Jam se desenvolvió en un ambiente social urbano con un lenguaje pobre y vulgar, muy nutrido de jergas callejeras y ambiente delictual. Bien, eso es muy Vygotsky, ¿verdad? Sí, por eso Hay como quizás, que no. sí, ahí quizás sería bueno ejemplificar, como por ejemplo, Ah, ya. no sé, estoy jugando, Roberto, porque no he visto la serie, algo me he dado cuenta de la serie, pero por ejemplo, no sé, qué sé yo, que ocupan pana, no sé, chocolate para Ah, hablar ya. de sangre, no sé, ¿sí? Como quizás poder como tomar el slang que ocupan y ponerlo como ejemplo ante esta noción de Vygotsky que ustedes están mencionando, ¿verdad? Pero Sí. ojo, porque más que un lenguaje pobre, porque no es que el lenguaje esté empobrecido en el sentido de que, eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? El lenguaje empobrecido habla de como un léxico, un vocabulario muy disminuido. Sí, No po. sé si es el caso de Nicky Jam, ¿sí? Quizás Es lo que que ustedes quieren decir es otra cosa. ¿Puede ser? es que el lenguaje de Nicky Jam siempre fue como, es que el acento puertorriqueño siempre tiende a ser como más alto, entonces por eso como que a lo mejor conversaba él, ni se sentía como que estuviera como, no sé, confrontando verbalmente, puede ser. Mira, ya, pues todo ese aspecto es muy relevante, tú lo podrías poner así. Ah, ya. Mira, por ejemplo, ya, ahí podrías poner palabras que ocupan, ¿ya? En otro punto. Por otro lado, respecto al lenguaje no verbal, se destaca el acento puertorriqueño en la serie, en donde, no sé, ahí puede transmitir la idea de lo confrontacional, ¿verdad? El cual transmite Ah, ya. una actitud más confrontacional y directa para vincularse con otros. ¿Sí? Ah, ya.
Entonces está súper bien lo que tú me dices porque estás distinguiendo entre el lenguaje verbal y el no verbal. Pero ambos, según Vygotsky, están moldeados por el entorno social. Entonces muy pertinente lo que estás poniendo. ¿Sí? Sí, Yo sí, creo que entiendo. hasta ahora el trabajo, la idea está muy buena. Yo creo que lo que has pesquisado está muy bueno, solo que hay que como narrarlo un poquito más, ¿sí? Ya, ok. Insisto, aquí con un lenguaje muy pobre, para mí el lenguaje empobrecido tiene que ver, insisto, ahí? con el bajo vocabulario. Ah, Pero yo ya, no pues, sé si es necesariamente el caso de Nicky Jam, ¿sí? Como a qué te refieres puntualmente con lenguaje pobre. no sé, yo lo di a entender como, como en el ambiente callejero. Aquí le voy a mentir. Yo fui como que puse pobre, como así, como que Jerga callejera. jerga callejera. Pobre. Con un lenguaje característico de la jerga callejera, ¿cachai? Como lo que tú estás diciendo, pero Ya. quizá ahí es mejor describir más que como, ¿cómo decirlo? Como cortar la Más palabra. que etiquetarlo, claro, más que enrolarlo, ¿verdad? Más que un lenguaje pobre, un lenguaje característico de la jerga callejera. En ocasiones podrías poner bastante vulgar, ¿sí? Ya, muy nutrido. Ahí está, de jergas Sí, pues, callejeras. vulgar. Lo voy a sacar como para que no sea reiterativo, ¿ya? Ya va. Y ambiente cultural. Voy a poner algo así como en ocasiones vulgar y no sé, podría ser como impropio de ambientes, algo así le pondría, ¿verdad? Como ambientes vinculados al mundo intelectual. Súper. Sigamos. Con el correr del tiempo, el artista, gracias a sus contactos personales, logra conocer al cantante Daddy Yankee, que en este tiempo ya estaba sonando de forma más profesional en la radio local. Esto causó, recuerden, causó con acento en la O, inmediatamente en él, los artículos con tilde, las ganas de progresar en lo musical. ¿Mm? Daddy Yankee vio talento en él, pero también veía la forma en que se expresaba en sus canciones. Ya. Aquí quiero ver está bueno hasta ahora, ¿saben qué está? Como me gustó mucho el ejemplo. Tengo entendido que Profesora, ustedes están tomando a Daddy Yankee como quieren introducir la noción de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? o sea, y mire, es que por eso, ¿para qué le voy a mentir? Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿ya? Anexo a lo que está haciendo el compañero Javier Coloma, ¿ya? Ya. Pero por eso ahora yo creo que nos vamos a poner de acuerdo qué va a pasar con Daddy Yankee, Lo que ¿ya? pasa es que Daddy Yankee podría ser el personaje que lo ayuda a transitar de la zona de desarrollo próximo, ¿cachai? Yo Puede ser. no he visto la serie, conozco a Daddy Yankee, conozco a Nicky Jam, algo de cultura general tengo, ¿verdad? Pero me refiero a que recuerden que la zona de desarrollo próximo tiene que ver con que hay una habilidad que se ha alcanzado y hay un par o un adulto que te ayuda a desarrollar esas habilidades para lograr una meta Mire, final. ahí Profe, es donde entra, ahí no entra Nicky Jam, ahí entra el manager de él. Vale. Ya, pero mire, antes de que sigamos, mire, baje un poco, o sea, suba un poco donde está en la función de representación. Sí, Ya, en ese, pucha, que se me desconectó, espérame un poquito. pero no sé. En ese lapso yo no sé, quedé neutro, profesora, no sé, no quise poner nada porque no entendí muy bien a qué se daba la función de la presentación en la que está. Mm, mm. Por eso lo dejé así como en blanco, porque no, como para que Sí. no sé, me oriente un poco para yo ir viendo, para ir rellenando la serie. Claro. Quiero saber si la Gabriela está por ahí, porque la Gabriela hizo este apartado en su trabajo. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Gabriela, Así ¿qué es. le recomendaría usted al compañero? Porque de hecho usted hizo como, o sea, lo completó bastante bien esa parte.
¿Qué le sugeriría al compañero con respecto a la representación? Estoy aplicando zona de desarrollo próximo. La verdad, profe, me da un segundo que justo como que me pilló viendo algo familiar, pero Desprevenida. deme un segundo, sí. Ya. ¿En qué parte está el compañero? El compañero dice que le cuesta la parte de la función de representación. Está trabajando la pregunta de Vygotsky. Si hay algún otro compañero o compañera que quiera opinar también. También puede, mira, está en esta. El desarrollo del lenguaje y las funciones de representación en la que está, y está trabajando con la serie de Nicky Jam. Entonces, respondió bastante bien lo que es el tema del lenguaje, de la socialización, ¿verdad? Pero está un poco perdido en las funciones de la representación. ¿Qué sugerencia le harías tú, Gabriela? Mm, La verdad es que no lo sé. Tendría que repasar el Power, profe. Mm. Ya, Esa es la le voy verdad. preguntando al resto. No se preocupe, Gabriela. Si yo en verdad le dije porque usted ya había desarrollado esa parte. Le voy a preguntar a todos, ¿qué vínculo hay entre la representación y el lenguaje? Ah, el significado que uno le da a las cosas. Bien. Sí. Y el poder representar, recuerden, la función de la representación me permite a mí la capacidad de abstracción. ¿Por qué? Porque no necesito el objeto para poder hablar del objeto, ¿verdad? Me lo puedo imaginar. ¿Mm? Entonces, Roberto, tú vas súper bien en la parte del lenguaje. Yo creo que ese hasta ahora es el fuerte de tu respuesta. Está súper bueno, ¿sí? Y creo que cuando hablas de funciones de la representación, le podrías dar énfasis a, por ejemplo, qué es lo que está intentando representar Nicky Jam a través de Profe, sus letras, a través de su música, a propósito del uso del lenguaje, ¿cachai o no? Gabriela, Ya. dígame. eso le iba a decir al compañero que lo que podría hacer en la función representativa es poner, por ejemplo, que él en un inicio cantaba mucho desde la población y lo que vivió. Entonces podría tomar parte de las letras, por ejemplo, de las canciones que haya tenido y poner abajo como lo que está intentando decir él con la canción, como tal. Y Ah, ahí se mira, qué podría buen ver la ejemplo. función de representación. Sí, puede ser buena idea igual. Bueno. Seca, Gabriela, súper bien. Entonces podríamos poner algo así. En un inicio sus canciones representaban el malestar social, no sé, pues, del entorno. Idealmente él se fue como, ¿cómo se puede decir cuando uno se fue identificando con el tipo de canciones que él cantaba? Claro, pues, claro. Entonces, igual lo puedo poner ahí. Claro, mira, yo ahí te lo redacté, como en un inicio sus canciones representaban el malestar social del entorno en el cual se desenvolvió, lo cual se puede evidenciar, por ejemplo, como, voy a tomar lo que dice la Gabriela, que me encantó la sugerencia, por ejemplo, en la canción Tanto Tanto, y ahí lo citas, ¿verdad? No sé, qué sé yo, las balas, no sé, no tengo idea, sí, estoy jugando. Entonces, y después, si tú notas que a lo largo de la serie hay un cambio respecto al contenido de las canciones que hace Nicky Jam, ¿cachai? Puedes poner posteriormente, Ahí no es, sé, he ahí es donde entra el influenciado. bando. ¿Ah? Ahí es donde entra, supongamos, Nicky Jam, o sea, Daddy Yankee, el manager. ¿Por qué? Porque lo van como incentivando a que, no sé, a lo mejor a que module o a que tenga mejor comunicación verbal con, no sé, con los mismos discográficos. Claro. Como que yo tengo entendido que el manager y Daddy Yankee como que lo asesoran, ¿verdad? Pero en términos de lo representacional, ¿en qué cambia sus canciones? ¿Cómo en que cambiaron? No ¿O sigue entiendo. cantando lo mismo? No, pues ha evolucionado su tema, cómo llega a las canciones, porque antes se identificaba con sus temas negativamente, ahora se identifica con sus temas, lo que lo llevó a la vida, no sé, etapas de su vida, ahora eso lo asocia a canciones.
Claro, claro. Entonces, estoy jugando, tú lo arreglas ya, pero entonces, ya, posteriormente, influenciado por experiencia, no sé, por experiencias con otras personas que le brindaron apoyo, ¿verdad? El contenido de sus canciones comienzan a representar nuevos aspectos de la realidad, ¿cachai? O más que nuevos aspectos, como ya nuevos aspectos, o Ahí es como podríamos ir decir, un poco la vida de él en base a la música. ajá. Yo le pondría algo así, como le vino a dar apoyo, el contenido de sus canciones comienzan a representar nuevos aspectos o modo de resignificación de su vida. Por ejemplo, en tal canción, ¿verdad? Cita la canción, se puede ver, ¿cachai? Yo algo así lo haría, como para dar cuenta de la función de la representación. Y quiera lo no a través del lenguaje también, po. ¿Mm? Ok, ya de eso quedé zancado, ya. Ahora vamos a la otra. Ya. a la otra Nicky Jam desde su inicio fue una persona guiada por estímulos e impulsos más básicos. Ya, cada vez que ustedes pongan esto, y créanme que en su feedback para que todos estén atentos, los quiero a todos acá, cuando pongan cosas así como por su estímulo e impulso más básico, yo les voy, créanme en el feedback, a poner qué significa estímulos más básicos. Ya. Dígame, ¿qué significan estímulos más básicos? Idealmente no tenía herramientas necesarias como para sobrevivir la vida, para sobrevivir la calle, como se puede decir en jerga callejera, la ley de la calle. Ya, no, wait. ¿Pero qué es para ti impulsos básicos? ¿Qué quieres decir con eso? No sé, actitudes de él, puede ser. ¿Ya? Actitudes, no sé, actuar antes de pensar, puede ser. Porque él desde los 8 años empezó como el rap. Entonces, cometía errores, ya como cualquier cantante, yo creo. Roberto, ¿cómo se dice una persona que hace sin pensar las cosas? No sé, puede ser una persona impulsiva. Es el término, tal cual. Entonces ahí podemos poner, fue una persona, ¿verdad?, con tendencias Que actúa así sin canalizar. impulsivas. Puede ser, ¿verdad? Claro. En donde se observa que su comportamiento no conlleva, no sé, una reflexión previa sobre las consecuencias del mismo comportamiento, ¿ya? A eso me refiero cuando yo en eso voy a ser bien como, le voy a señalar harto eso cuando ustedes digan, por ejemplo, básico, pobre, para mí es como, ¿qué quieren decir con eso? ¿Ya? Y ahí ustedes lo tienen que explicar. Todo esto en el ambiente callejero intelectual del mundo de la droga. En el momento en que él viaja a Colombia, cae profundamente en el flagelo de la droga, hecho con H, por el cual él, tilde, pierde su autoestima. La autoestima no se pierde, la autoestima se puede disminuir. Ya, ok. No tienen por qué saber estas cosas porque son más técnicas de la disciplina de la psicología, pero por lo mismo se lo estoy mencionando, ¿ya? Esto por el cual él, a ver, o podría ser, cae profundamente el flagelo de la droga, lo cual... ¿Esto por el cual disminuye su autoestima? Claro, sí, o lo cual tiene efectos en la disminución. Sí. Y ahí yo le pondría como devaluándose como persona. Va, devaluándose. Creo que esto lleva acento en la A. Ya. A veces el Word como que no toma mucho los tildes, así que ahí les sugiero buscar por Google.
Estando en Medellín, Colombia, conoce a Juan Diego, manager, amigo de Nicky Jam, fue esencial en su vida y carrera artística, asimismo él fue incentivándolo en que tomara una nueva visión de vida y su futuro, tanto en lo musical como en lo personal y familiar. Su amigo y manager le hizo ver que el mundo de las drogas lo haría perder lo que más amaba en el mundo, que era su familia, siendo esto un empuje esencial para que Nicky saliera adelante y tomara otro sentido a su vida. Efectivamente, claro, el manager aquí funcionaría como un Como el determinado vehículo aprendizaje. en la zona de desarrollo próximo. El punto es que aquí tiene que quedar muy claro en este párrafo, Roberto, ¿Ya? que está, no es que no esté, está implícito, pero hay que explicitarlo. Entonces te lo voy a poner así, explicitar cuál fue el aprendizaje inicial. Perdón, el aprendizaje final. ¿Sí? Ok. Entonces acá, por ejemplo, el manager fue esencial en su vida, su carrera artística, cuando él lo incentiva, que es una estrategia que se ocupa en la zona de desarrollo próximo, es importante que usted señale, por ejemplo, que fue, Activo. un poquito, que fue lo que vio, en este caso, el manager, en Nicky Jam, porque debió haber visto algo, o si no, no lo hubiera incentivado en lo artístico, ¿verdad? Es como que vio. Compañero, ¿tuviste la serie entera? Eso. ¿Cómo? ¿Viste la serie entera? Idealmente voy en la mitad. Ya, mira, lo que pasa es que tú cachai que él nunca quería volver a su país. Sebo. Ya, ¿te acordáis por qué no quería volver al país? Es que mira, él cayó, o sea, él tocó fondo en Colombia Sí, po. y salió a flote en Colombia. Ya, lo que pasa es que él después se va, ¿cachai? Y no quiere volver a su país porque tiene miedo de volver a caer en las drogas y a ver a la misma gente de antes. Sí, pues, sí. Entonces, ahí, en la parte final, te voy a arruinar la serie, pero él vuelve y da un concierto con Daddy Yankee, Ah, ya. ¿cachai? Entonces, ahí en el bien final podríais ver cómo él cómo aprendió a enfrentar desde sí mismo eh, el ambiente que lo rodeaba y sus miedos, ¿cachai? Y eso le ayuda mucho al manager, la familia que tiene, los hijos, Sí. y él mismo. Ah, ya. Vale, Gabriela. Muchas gracias. Me mataste la ilusión, pero sirve. Perdón, Ya, y muy perdón, bien. profe, por interrumpirla. No, No, sí está bien, igual pertinente. he visto, más que igual he visto la serie, he visto harta información de él por internet. Tampoco me he dejado llevar solo por la serie. Sí. Bueno, Roberto, gracias Gabriela por el consejo, está re bueno. Mira, aquí te lo puse, ¿qué fue lo que vio el manager en Nicky Jam? ¿Con cuáles recursos contaba Nicky para que fueron vistos por el manager? Es importante que eso quede explícito, porque Ok. recuerda que esto va a ser el inicio, y la gracia de la zona de desarrollo próximo es que hay un inicio, el sujeto ya cuenta con recursos, y la gracia del otro que apoya es que visualiza estos recursos y permite o posibilita que los desarrolle. Y eso es lo que tiene que quedar claro en tu respuesta, ¿vale? Y yo Ya, tomaría, de hecho, citaría la parte que dice la Gabriela al final, así como, ¿sí? ok, chicos, Como lo vamos a darle podrías término. citar en tu trabajo. Ya, como para darle un término al aprendizaje, ¿cierto? Exacto. Ya, profesora, lo otro, disculpe. Eso usted tendrá la posibilidad de mandármelo a mi correo, por favor. Es que te lo cambié en Google Doc, así que los cambios deberían estar, si lo abres en Google Doc, deberían estar. De todas formas, yo esto lo grabo, así que en caso de que tengas dudas, puedes ir a la grabación y hacer los cambios pertinentes, ¿vale? Ah, ya, ok. Que me cuesta descargar archivos de mi computador. Entonces, yo cuando le hago arreglo se lo hago por Google Doc. Ah, ya, vale. Es que tengo Ya. problemas con Google Docs, entonces voy a hablarle a un compañero para ver si me lo descarga y que me lo mande. Ok. O ve el link. Sí. Ah, ya. Oiga, Daniel Herrera, usted tenía una duda. ¿Cuál era? Profe, en lo que es apego seguro, en identificar ¿Sí? los tipos de apego, yo la verdad que todavía estoy con la película de La búsqueda de la felicidad y estaba Buenísimo. buscando la manera, sí, estaba buscando las formas de generar ese análisis
tanto del niño, desde el apego seguro y en cierto modo desde el apego evitativo, pero no me calza en cierto modo con el apego ansioso y el apego desorganizado. Eso lo puedo trabajar directamente con el padre, ¿verdad? Ponte tú, si te sirve para hablar del niño de apego seguro, lo pone de ejemplo. Pero si Sí, en la sí, lo película pongo de no ejemplo. encuentras otro, Ujú. podría ocupar otra serie u otra película para poder ejemplificar los otros tipos de apego. Ah, perfecto. Profe, Ya, ok. Listo, gracias, profe. De yo también nada. tengo una duda con el apego. Dale, Gabriela. Es que en la parte de apego empecé a ver una serie que es de un papá que es alcohólico y tiene 6 hijos Ujú. y la esposa lo abandona. Entonces la hermana mayor se está a cargo de los otros 5 hermanos. ¿Ya? Y una de las hermanas más chicas en particular tiene un apego seguro con su hermana, ¿Ya? tiene un apego ansioso con el papá, Ujú. tiene un apego ambivalente con la mamá que la abandona. Mm. Entonces, mi duda es, ¿puedo ocupar al mismo personaje con sus diferentes formas de relacionarse con su entorno? ¿O tengo que escoger como a cada personaje con un tipo de apego? Lo que pasa es que ahí hay un problema, Gabriela, que es, por Ujú. ejemplo, mira, si tú me preguntas a mí, por lo que tú me dices, yo ocuparía a la niña con la hermana y a la niña con el papá, ¿verdad? Como dos tipos de vínculos diferenciados, ¿sí? Que en el mejor de los casos esperemos que en el desarrollo de la niña pudiese como instituirse un vínculo más seguro, ¿sí? Pero yo Ujú. creo que lo interesante que tú propones es que justamente recuerden que en esta parte los tipos de apego no solamente tienen que hablar de la conducta del niño, sino también de la conducta del cuidador. Entonces yo Sí, creo que en esa área te puede ayudar mucho como con el padre, ujú. cómo la cuida el padre y cómo la cuida la hermana, ¿sí? Como centrarte en eso y quizás decir que claro, y que justamente tú tienes la impresión de que ella está desarrollando quizá un tipo de apego más seguro por el modo en que se vincula con otras personas, ¿verdad? A pesar que tenga Claro, corta edad. Y es ahí que yo creo que para el ambivalente debería ocupar otro, porque si ya, la madre lo abandona es como... es que la madre se fue onda 3 años antes. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me llama la atención es que la niña con la hermana mayor es cuidada, pero la niña con el papá, ella cuida al papá Mm, al ser alcohólico. mm. Entonces, tengo que narrar la conducta del papá y de la niña frente, de la niña me refiero en cuanto a cómo reacciona con ambas Claro, conductas, la de la hermana y la del papá. sí, Ya, sí, sí. gracias. Pero el de la mamá, sácalo, Ya, porque sí, como que se haya ido, no sabemos, acuérdate que, claro, por un lado está la conducta del cuidador, pero por otro también la conducta del niño o la niña. Entonces quizá ahí para el apego ambivalente o el desorganizado ocupa otra serie u otra película. y puedo usar un personaje adulto, por ejemplo, el mismo papá de la niña alcohólica, o sea, el mismo hombre alcohólico, con su papá que también aparece en la serie, Si calza para los criterios del tipo de apego ambivalente, sí, pues voy a ocupar otro personaje. aunque sean adultos. Claro, es que acuérdate que los adultos tenemos tipos de apego, Ya, gracias. sí. Solo que quizás, por ejemplo, en la serie se aparece como el vínculo del padre con el abuelo de la niña, podría hacer referencia a eso. ¿Mm? Como, no sé, pues cómo era la conducta del abuelo con el padre. Ujú. Sí, sí, también aparece. Muchas gracias. Súper. Ya, ¿alguna otra pregunta o duda para que vayamos con lo que nos queda de juicio, de desarrollo Profesora, sociomoral? una Sí, consulta dígame. yo Ujú. sobre el apego. ¿Ya? Idealmente, sí, porque ¿cuántos tipos de apego hay? Son 4, parece, ¿cierto? Son 4. Ya. Si Nicky Jam estuviese, no sé, si no estuviese en uno de los 3 tipos de apego, supongamos si estuviese en uno, puedo poner diferente, no sé, los otros cantantes, otros personajes en ese tipo de apego. Puedes poner
o bien otros personajes del misma serie, o puedes utilizar personajes de otras series o películas para caracterizar mejor el tipo de apego. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Ese era mi consulta. ¿Alguna otra duda? No, por más. Ya, entonces les comparto ahora lo que nos queda de desarrollo del juicio moral. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Estamos? Profe, una Sí. consulta. El Sí, trabajo, el sábado, ¿hasta qué hora los va a recibir usted? ¿Hasta las 2? hasta las 2 de la tarde. Ya, ok. Eso es todo. Sí. Gracias. Y voy a tratar de tener el fin de semana sus notas listas, ¿ya? Ah, ya, profe. Ya, muchas gracias. Ok. Bastián, aprovechándolo usted. ¿Sí? Ya. Le voy a pedir que lea. Primero, ¿de qué hablaba? ¿Qué estadio revisamos de Colbert el lunes? Ay, pues no me acuerdo. A ver. Era el preconvencional, convencional y postconvencional, ¿verdad? Ya. Ajá. Ok. Y en el preconvencional, yo me acuerdo que ustedes dieron algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que el preconvencional se dividía en dos? ¿En cuáles se dividía? Mm, El instrumental Ya, bien. y en no sé, Heteronoma. heteronoma. Bien, perfecto, súper bien, súper bien. gracias. El primero del estadio preconvencional era la moral heterónoma y el siguiente estadio era la moral instrumental. Sebastián, ahora sí, hágame los honores. Por favor, lea el Power. Ya, profe. Convencional. Los juicios se basan en la aprobación de los demás, las expectativas de la familia, las leyes de la sociedad y la lealtad hacia el país. Ajá. Orientación hacia las relaciones sociales. Lo importante ahora es ser aceptado por el grupo. Por lo tanto, la moral va a girar en torno a ello. Muy bien. Orientación al orden social, el individuo deja de tener una visión basada en grupos para irse a una visión basada en la sociedad. Perfecto. Bastián, ¿qué impresión te da este estadio convencional y qué diferencia tendrá con el estadio preconvencional? ¿Alguien que le pueda prestar una manito al compañero? Profe, como que, o sea, por lo que dice ahí, como por lo que aborda aquí más el tema social, como que el preconvencional era como lo que uno pensaba por las personas de afuera, cómo lo veían, pero aquí entra más como la parte social, como uno ve la sociedad, ¿puede ser igual? Ajá. ¿O no? Muy bien, sí. Es decir, a diferencia del preconvencional, en el convencional como que el impacto que va a tener el grupo de pares, los ideales, ¿verdad? Van a influir mucho, como los intereses que tenemos las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si, no sé, las personas que estamos acá somos amantes del ciclismo, ¿verdad? Entonces quizá ya no une el interés el ciclismo, ¿verdad? Entonces, chuta, decimos, hoy deberíamos tener, qué sé yo, más ciclovía, o la alimentación sana, o sí, es como que en lo convencional, lo que es bueno y lo que es malo se va a ir regulando bastante por la importancia de pertenecer a un grupo que sea como valorado por el sujeto. ¿Mm? Profe, Dígame.
Lo convencional puede ser también, no sé, ver lo poco original o hacer un acuerdo o un pacto, puede ser igual. Claro, lo convencional, ¿te acuerdas que Colbert lo definía como acuerdos de Sí. cómo debiese funcionar los grupos, las sociedades? Claro, más que convencional como algo rutinario, ¿verdad? Como que lo convencional tiene que ver como con los acuerdos que se forman entre las personas. ¿Mm? Ah, ya. Vale. Rodrigo, ¿verdad? ¿O Roberto? No, Roberto. Roberto, siga con el siguiente power. ¿Lo leo yo? Sí. Ya dice, primer estadio convencional, dice, ingresa a mesosistema o a una institución del... Es que, ¿sabe qué, profesora? Mi imagen es de lo más malo. Ingresa a un mesosistema, institución del macrosistema, en la que tiene relación cara a cara. Ajá, ok. ¿Le pedimos a otro compañero que lea entonces, Roberto? Por favor, cualquier cosa le pregunto o le O digo que comenta. puedo aportar. Muy bien. Angélica Mejías, ¿estará por ahí? Angélica. Ah, Ángelo Luffy, ¿estará por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ángelo, hágame los honores, por favor. Continúe. Comienza a construir mapa interno de las instituciones, sus modos convencionales de funcionamiento y su lugar en ellas. Comienza a comprender signos convencionales, números, letras y otros. Comienza a comprender tiempos, espacios y relaciones en términos convencionales prácticos. Ajá. Ok, aquí estamos. El primer estadio de lo convencional sería orientación hacia las relaciones sociales. ¿Qué ejemplo nos podrías dar, Ángelo, con lo que has leído? ¿Qué impresión te genera este primer estadio de lo convencional? La verdad es que no sé, no lo entendí muy bien. profesora, ¿puedo aportarle algo? Sí, A lo por mejor, supuesto. a lo mejor estoy mal, no sé. Lo que yo pienso puede ser que uno empieza como a planificar su estructura de vida o su estructura de día o empieza a planificar una semana, ¿ya? Ajá. Algo así como, no sé, dice de funcionamiento en su lugar en ello. Sí, No, muy bien. Recuerden que ya, bueno, primero que todo recordarles que todos estos desarrollos que hemos visto, ya sea el desarrollo afectivo, del apego, ya sea el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, como incluso el análisis ecológico, ¿verdad? Como que todo está muy vinculado. Entonces, para Colbert, cuando las personas transitan por el primer estadio convencional, que sería este de orientaciones hacia las relaciones sociales, implica primero que el niño y la niña comienza a estar inmerso a participar ya en el mesosistema, ¿verdad? Ya no es solamente la familia, probablemente ya está en el sistema escolar, está compartiendo con grupos de pares, ¿sí? Y claro, justamente como dices tú, Roberto, se empieza a construir un mapa de aquello que es como aceptable o esperable en los grupos, ¿sí? Entonces, por eso, no sé si eras tú, Roberto, quizá era Rodrigo, que nos comentaba la sesión pasada que esto del rebelde, que uno se sentaba atrás, que se portaba mal, como que eso igual tenía una función de inclusión social, po. Como que eso estaba bien valorado por el grupo hacia el cual uno tenía cierto como valoración, afecto, ¿sí? También está como ese plano. ¿Mm? Em, Ya, Ángelo, le voy a pedir que continúe con esta. Bueno, primer estadio convencional. Para las personas que se encuentran en este estadio, lo correcto será aquello que agrada o ayuda a los otros. Aquí lo que empieza a importar son las buenas intenciones de las conductas y en qué medida están aprobadas por los demás. La definición de moral está en esta etapa se basa en ser una buena persona, leal, respetable,
colaboradora y agradable. Ajá. Ok. Roberto y Javier Coloma, ¿están por ahí? Ahora voy a llamar en verdad más que al Roberto porque lo felicito que ha opinado harto al Javier. ¿Estará el Javier Coloma por acá? Bueno, no lo veo al menos. Pero, mira, Roberto, esto que acaba de leer tu compañero con relación a Nicky Jam, ¿qué impresión te da? Es que, ¿sabe qué, profe? Perdí como la señal un poco. Recién estoy como interiorizándome ahora. Ya. Pero, Ángelo, Sí, profe. usted leyó que lo correcto va a estar muy vinculado a lo que agrada a otros. ¿Qué pasa en los contextos como por ejemplo de mucha vulnerabilidad, como el que nos estaban presentando antes los compañeros de Nicky Jam, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay un ambiente delictual? ¿Cómo podemos entender los comportamientos de los jóvenes en ese contexto? La lealtad al barrio. Ajá, desarrolla un poquito más la idea. Por ejemplo, entre los narcos o personas de barrios delictuales, la policía es la parte negativa. Y Ajá, el acusar a tus compañeros a la policía es malo, es mal visto. Lo bueno es quedarse callado y no delatar. muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta por qué es distinto este estadio al anterior? Al preconvencional, porque el preconvencional la autoridad es lo que manda y uno lo sigue. Y aquí lo interesante del estadio convencional, particularmente de orientación hacia las relaciones sociales, es que es como la grupalidad lo que va a marcar lo que es bueno y lo que es malo, lo que son las lealtades, ¿verdad? Y el efecto que puede tener, o las consecuencias que puede tener el no seguirlas. ¿Mm? Pero, profe, ¿Sí? en ese caso en el que, por ejemplo, en el barrio uno no delata a los narcos del barrio, pero no necesariamente debe ser por lealtad, también por miedo. Porque si yo delato, lo pueden matar. Claro. Entonces, en ese caso, ¿sigue siendo el primer estadio convencional o preconvencional? Pero No, es que el ahí miedo sería... Pero es que ¿Cómo? hay una autoridad. Profe, ¿Sí? a mí me llamó la atención que en la diapo anterior dice que el ser buena persona está visto por ser leal. Ujú. Leal, respetable, colaboradora y agradable. En el caso, por ejemplo, de una persona que vive en el barrio, también dice que lo importante son como las intenciones de las conductas. Entonces, por ejemplo, una persona que delata un narco, lo puede estar delatando porque le está vendiendo a sus hijos, lo puede estar delatando porque precisamente ve el narcotráfico como algo negativo, o no lo puede delatar precisamente desde el otro polo porque es su hijo el que está vendiendo. Entonces ahí no vendría más ligado desde la intencionalidad a este estadio más que desde la visión de autoridad. Lo que pasa, Gabriela, es que justamente lo moral se lee desde lo intencional. Por eso yo el lunes les comentaba que, por ejemplo, el Ángelo lo dice bastante bien, hay un comportamiento y yo puedo hacer ese comportamiento desde distintos lugares, ¿sí? De distintas intenciones. ¿Mm? Yo puedo no delatar, por ejemplo, al narco porque le tengo respeto, o no lo delato porque tengo miedo a que me haga algo, una represalia, o bien no lo delato porque, qué sé yo, el narco es mi hijo, ¿sí? Entonces, yo creo que algo que es muy importante que para que lo incorporen en el análisis que tienen que hacer en su trabajo es que el estadio en el que transite la persona, independiente del comportamiento, el desarrollo moral está más vinculado a la intencionalidad. ¿Mm?
Y por ende la intencionalidad no es que sea propia del estadio convencional. La intencionalidad es aquello que nos va a ayudar como a identificar en qué desarrollo, en qué parte, en qué estadio del desarrollo moral va a estar la persona. ¿Mm? Gracias. ¿Sí? Profe, Dígame. Daniel, Daniel. claro, desde la explicación que esto nos da, entiendo en el fondo que desde ese enfoque nace también el sentirse validado, me imagino, Ujú, validado por el resto. ujú. El tener como una personalidad en el fondo que me permita en el fondo validarme y sentirme bien, porque de alguna forma estoy siendo parte del resto. Claro, tal cual. Eso es como algo muy ¿Sí? característico de este Ya, estadio en particular, del de la orientación hacia las claro, relaciones sociales. claro. ¿Mm? Sí. Y súper. A ver, sigamos. Daniel, ¿le puedo pedir que me lea este power? Gracias. Daniel Herrera, ¿le puedo pedir que me lea este power? El que viene ahora. Va. A ver, ¿el Daniel Delso está por acá? Por supuesto. Ah, ya, Daniel, perdón. Ya, dele nomás. Hay una prueba que cuando personas alcanzan este estadio consiste en que vean 2 videos. ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, se le escucha perfecto. ¿Repito? No, no, siga. Ya. Ya. Sigo ya. Ujú. En una aparece un niño que hace una travesura, causa un mal pequeño, pero de manera intencionada. En otro aparece un niño distinto que también causa un mal mayor, pero esta vez sin intención. Ejemplo. Se mancha o tira un vaso, claro, ejemplo, sí. Ejemplo, se mancha o tira un vaso sin querer. Ujú. Los niños que ya han incluido a la intención o variable moldura de sus juicios morales dirán que el que peor ha actuado ha sido el niño que quería causar el daño, aunque haya sido sin querer. Ujú. Eso. Muy bien. Entonces, a propósito de la intención, ¿verdad? De qué, bueno, ¿qué cree que se puede lograr en este estadio, Daniel? En el estadio convencional. ¿Qué podemos lograr las personas? Que, bueno, desde lo que yo comentaba básicamente, que eso me permite a mí hacer un juicio, ya sea para validar la conducta o no. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Es como para emitir juicios. Ajá, Es para, en el fondo, exactamente. estar en la condición de emitir un juicio, ya sea aprobándolo o rechazándolo. Claro, exacto. En lo convencional, efectivamente se emite un juicio sobre el comportamiento, pero además Claro. está la capacidad de poder leer la intencionalidad de por qué el otro lo hizo. Y eso en algún punto aminoraría el efecto del comportamiento. ¿Mm? Eso es algo que se Mm, alcanza en el estadio convencional. Entonces, por claro. ejemplo, si un niño está jugando fútbol, ¿verdad? Y le pega fuerte a la pelota y le pega en la cara a un compañero, ¿verdad? Va a ser como juzgado en menor grado, si tú estás en un estadio convencional, que si el niño premeditadamente apuntó a ese compañero y le quería pegar en su cabeza, ¿sí? Como Mm, que en el estadio convencional empieza a valer mucho como esta lectura de la intención. ¿Mm? Y claro. se aminora un poquito cuando es como como si fue sin querer, ya no es tan terrible, ¿verdad? Puede seguir siendo grave, pero no es tan terrible a que haya tenido efectivamente la intención de causar daño, por ejemplo. ¿Mm? Eso se puede leer en el estadio Ya, convencional. claro. Sí. Ujú. Ujú.
Gabriela, ¿está por ahí? Sí, Hágame los honores, por favor. ya. Dame un segundo. Ya no importa lo que le agrada a los grupos, a las personas de mi entorno. El criterio de lo que es bueno o malo se basa en si la conducta mantiene el orden social o lo entorpece. No se trata tanto de cumplir la ley por ella misma, como de respetar lo que mantiene la estabilidad de los acuerdos sociales. Oye, este estadio, ¿cuál es? ¿El que acabas de leer? ¿Convencional? Del convencional. Pero acuérdate que el primero del convencional era orientación hacia las relaciones sociales. Y el que acabas de leer es el siguiente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Aquí está, mira. Orientación hacia el orden social. Ah, ya. Sí. Sí. Entonces, cuando uno ya está, o sea, cuando uno transita de las relaciones sociales a la orientación hacia el orden social, ya Ujú. la importancia de lo que te puede ser el grupo disminuye, y comienza a haber un valor mucho más importante de aquello que organiza la sociedad. Claro. Muy bien. Profe, Y luego disculpe, llega, sí, dígame. en casa están tomando once, entonces escucho mucha bulla. Me desconcentro muy fácil. Sí, no se preocupe, tranquila. Acabo de ver que Claudio Vázquez se conectó. Claudio, ¿está por ahí? Juan Jerez. Aquí estoy. Ya, Juan, por favor, lea el tercer gran estadio que se distingue. Lo siento, Claudio, es que se escucha muy mal, o sea, se escucha como con así. Va, ¿Ahora Juan, sí? Juan Jerez. Ahora sí. Ahora sí, dale. Por favor, háganos los honores. Postconvencional. Se divide en dos partes. Contrato social. El contrato social pretende ser garantía de lo mejor para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y la segunda sería principio ético universal. El individuo es el que crea sus propios principios éticos que son comprensivos y relacionales y universales aplicables. Ajá, muy bien. Disculpe, es que veía muy mal. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, en el post convencional encontramos dos grandes estadios, ¿verdad? ¿Mm? El que se llama Sí. contrato social, que el contrato social sería una visión de que las personas, o sea, cuando uno está en un estadio postconvencional del tipo contrato social, es que tú dices como, por ejemplo, las personas, todos tenemos derechos, por ejemplo, incluso si están en la cárcel, ¿sí? No sé, pues con el tema del coronavirus, ¿verdad? Como hay gente, ay, pero ¿para qué van a invertir PCR, van a gastar PCR, este examen del coronavirus en personas que están en la cárcel? Alguien que Claro. está en un estadio ya de contrato social dice, no, pues, efectivamente, por ser persona, tienen derecho, Necesitan, claro. exacto, acceso sanitario, ¿sí? Profe, Ay, pero el dígame, contrato social no es de Rousseau. ¿ya? ¿Sí? ¿Y? Cambiamos de autor. Bueno, No, no. Me no. perdí entonces de dónde salió el contrato social. El nombre que le puso el autor a este estadio y que probablemente Ah, lo ya, debe haber ya. copiado de Rousseau. Se llama Colbert. Claro, ay, me encantó Elegante. la pronunciación. Perdón. Exacto, se llama Colbert. Sí, pues, o sea, Gabriela, hay muchos autores que se van citando mutuamente, pues.
Bueno, y el principio ético universal aquí es como un poquito difícil distinguirlo, ¿ya? Así que los vamos a desglosar. Este del contrato social, ¿sí? Son personas que en este estadio entienden el porqué de las leyes y base a eso las critican o las defienden. Y no solamente como en el orden social, que era el estadio anterior, ¿verdad? El contrato social dice, no solo hay leyes, hay que respetarlas, sino son personas que buscan entender el sentido de las leyes, ¿sí? Por ejemplo, esta ley que salió hace un rato, ¿sí? Que está de la ley de tipificación de delito cuando hay violencia o sea, violencia como hacia la pareja sin necesariamente que sea cónyuge, ¿sí? Entonces, claro, esta es una nueva ley y la persona que está en el estadio del contrato social entiende el sentido de por qué está esa ley, ¿sí? Más que simplemente obedecerla, como sería un estadio preconvencional, o más que simplemente decir hay que defenderla porque no sé, es parte del orden que organiza nuestra sociedad, que sería más del orden social del convencional, ¿sí? En el estadio del contrato social hay una comprensión del por qué tienen sentido las leyes, ¿sí? Y no por ello seguirlas necesariamente, o sea, y no por ello como, ok, esto es bueno, sino también la pueden criticar, pueden, no sé, puede hacer aportes, decir, mira, sería bueno incorporar también esto otro, porque en la realidad importante que es, ¿sí? Entonces, para las personas que están en este estadio postconvencional del orden social, las leyes no son eternas y son susceptibles de mejorar. Para las personas que se encuentran en este estadio, la moral supone la participación voluntaria, por eso ahí está la idea de Rousseau Gabriela, ¿sí? La participación voluntaria en un sistema social aceptado, es como el sujeto decide participar de forma libre de las convenciones que se hacen a nivel social, de que la creación de un contrato social es mejor para uno y para los demás que no tener un contrato social. Claro. Y por último, y por eso les puse esta imagen de acá, que yo la encuentro muy interesante. Miren, el apartheid era legal, el holocausto era legal, la esclavitud era legal, el colonialismo era legal, ¿verdad? Dice. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando las personas están en un estadio postconvencional, del tipo de este principio ético universal, la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas, de los seres humanos, va a ser como el rector fundamental en las personas que estén en este estadio. Entonces, aquí se considera que las leyes y los acuerdos sociales suelen basarse en estos principios, ¿verdad? Pero cuando, de todas maneras, los dos puntos de vista, ya sea el legal, social y el moral, entran en conflicto, prevalece un punto de vista más bien moral, ¿sí? Es decir, cuando ya las leyes quedan como muy cortas, ¿sí? La persona va a plantear algo que vaya por sobre la ley, pero que defienda la dignidad humana, ¿sí? Los derechos humanos. Y esto puede ser aplicado en instituciones, por ejemplo, cuando pasó el caso de Daniel Zamudio, y eventualmente salió la ley Zamudio porque fue un crimen de odio en el fondo, pero fue tanto el shock que le causó, bueno, a la gente en general, el nivel de agresividad, que finalmente se juzga y por lo demás se promueve esta ley. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, en este caso no había una ley que castigara el crimen de odio como si lo hace la ley Zamudio. Esto viene de lo mismo. Lo que pasa, Gabriela, es que más que hablar de leyes, cuando Colbert plantea el desarrollo moral, se centra más bien en desde el donde el sujeto se comporta o no se comporta de tal o cual manera, ¿cachai?
Entonces, si te vas a lo institucional, ahí nos perdemos un poco porque estamos hablando más bien del ciclo vital, del desarrollo, ¿sí? Uno lo pudiera vincular eventualmente, no es que sea no vinculable, pero el punto tiene que ver como con el estadio psíquico en el que está la persona al momento de concebir lo que es bueno y lo que es malo, ¿cachai? Por eso se dividen estos estadios con estas dos subdivisiones, ¿sí? Entonces, para finalizar, vamos a dar algunos ejemplos que les voy a pedir a ustedes que lo vayamos trabajando en conjunto. Por ejemplo, si trabajamos en un dispositivo de salud mental, no debiésemos tener un romance con un usuario o una usuaria, ¿verdad? Es una regla. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento que les daría a alguien en el estadio preconvencional? Gabriela, te escucho bajito. ¿Porque la sociedad piensa que es malo? No, preconvencional. ¿Ético? ¿Ah? ¿Por lo moral o la ética puede ser o no? Sí, pero ya. Mira. Lo voy a reformular. Si ustedes trabajan en una comunidad, sabemos, o en un otro dispositivo, un PAI, un PIB, no sé, sabemos que no tienen que tener relaciones sentimentales con sus usuarios o usuarias, ¿verdad? Alguien que está en el estadio preconvencional, ¿cómo lo argumentaría? ¿Qué diría de por qué no hay que tener romance con un usuario o una usuaria? Porque está prohibido en el lugar de trabajo y me pueden echar. Ah, bien. Porque Eso, se por ahí perdería el va. respeto, No, ¿no? pues. No, porque estamos en el estadio preconvencional. ¿Cachai? Se Porque le perdería. trae consecuencias. ¿Cómo? Como dijo el Rodrigo, porque lo podrían echar, como que esa acción que están haciendo ellos les traería una Sí. consecuencia. Eso, muy bien. Profe, Por las consecuencias. Por ejemplo, profe, y es porque, profe, y es porque va en contra de las normas. es que ahí te está adelantando un poquito. Tiene que ver con las Sí, normas, pero acuérdate que alguien que funcione lo preconvencional, convencional o postconvencional, mira, ¿ya? esto es lo que yo les quiero transmitir. Ya. Las personas podemos estar en tal o cual estadio y tener el mismo comportamiento, ¿cachai? Sí, Que ya. ninguno nos metamos con un Sí. usuario o usuaria. El punto es que tratemos de analizar desde la intencionalidad desde la cual uno no hace eso. Entonces, tal como dijo Rodrigo y dijo la Stephanie, Perfecto. del preconvencional sería por las consecuencias, exactamente. Ya. Ser Ok. despedido, ser desvinculado. Ahora bien, alguien que está en el estadio convencional, ya sea orientación hacia las relaciones sociales o orientación hacia el orden social. ¿Por qué? ¿Cuál sería su argumento para no tener un romance con un usuario? Ahí es porque está la norma establecida, ¿no? Porque hay un tema social de por medio. ¿Qué te pasaría a nivel social, por ejemplo, Daniel? El juicio, Perfecto. el rechazo, la crítica, no sé, muchas cosas. Es que todos esos O el ejemplos que está dando están perfectos. ya, ok. ¿Verdad? El individuo ejerce su moral, se identifica en esta etapa con el sistema social y que define los papeles Lo voy individuales. a poner en Sí, silencio porque él está hablando como leyendo en vuelta. Ah, Espérate, Daniel, lo voy a silenciar y ahí desactiva tu audio. Dale. Dale, Daniel. Bueno, Daniel, como iba diciendo el Daniel, efectivamente, alguien desde la moral convencional no tener un romance con un usuario o una usuaria, porque las consecuencias, ¿verdad? Podría ser que lo critiquen, que lo rechacen, que lo excluyan, ¿verdad? sí. Perdón, profe, estaba hablando, pero estaba con el audio apagado.
Era eso, Siga. exactamente lo que usted me... Era exactamente eso lo que usted me estaba mencionando. Era lo mismo, o sea, el juicio social, el hecho de que ya de partida entiendo que hay un acuerdo social de por medio y es como romper las reglas, me imagino. Sí. Si es por el orden social, ¿verdad? Porque el primero es más ligado al orden de la relación, o sea, orientación hacia las relaciones sociales. Y como tú dices, el del orden social es porque también podría ser por las reglas del dispositivo, ¿verdad? Porque las reglas dicen que no hay que hacerlo y como las reglas van articulando, ordenando las interacciones entre los sujetos que trabajamos en tal o cual lugar, ¿verdad? Entonces Claro. también podría ser como por respeto a la regla. Ahora bien, ahora los quiero bien creativos. Alguien desde la moral postconvencional, ¿qué le argumentaría respecto a no tener romances con un usuario o una usuaria del lugar de trabajo? Que puede como no ser bueno, ¿Por qué? porque ¿qué pasa si realmente la norma se creó porque las personas están vulnerables, pero yo estoy atendiendo a una Ahí va. persona que esté Muy bien, necesitando? sigue. Que puede ser que yo esté atendiendo a una persona que está en un buen estado y que no sé, po, fue a hacer una consulta simplemente. Entonces no es lo mismo, entonces puedo como no estar a favor de la norma según mi criterio. Gabriela, devuélvete 2 pasos, donde estaba antes. Con ¿Ya? un usuario en una comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, o que está asistiendo a un programa ambulatorio de rehabilitación de droga. Tú mencionabas que el usuario o la usuaria estaría en estado vulnerable, Ujú. que por ahí lo argumentaría una persona que está en el estadio postconvencional, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué esa persona estaría en estado vulnerable? Porque está haciendo todo un cambio, hay un proceso emocional detrás, hay un proceso de desintoxicación, entonces tal vez sería más fácil que esa persona desarrolle un vínculo con el terapeuta y ella lo pueda como malentender o que alguien se pueda aprovechar de ese vínculo. Ahí tuviste 2 argumentos. Entonces, por un lado, desde la moral postconvencional, nosotros podríamos decir, primero, el usuario y la usuaria está en estado vulnerable, ¿sí? Porque está en tratamiento. Yo le hago la homologación, por ejemplo, no sé, pues si estoy hospitalizada, ¿verdad? Es como no esperaría, no sé, pues como yo esperaría que mi médico me atendiera, ¿verdad? O que el enfermero me atendiera, ¿no? Que, ¿se entiende o no? Sí, porque estoy en estado de Claro, vulnerabilidad. Tiene un proceso de cambio importante, ¿sí? Y por otro lado, lo que tú dices, Gabriela, que me parece muy bonito y que lo diría alguien desde una moral postconvencional ligada al principio ético universal, que tiene que ver con las relaciones de poder sí, que se dan en las instituciones. ¿Sí? Ustedes quieranlo o no, cuando estén trabajando como terapeuta, van a tener un lugar de poder respecto a los usuarios. Y es importante que nosotros como que acusemos recibo de eso, que lo sepamos. ¿Sí? Por mucho que queramos instalar una visión horizontal, que es lo esperable, obvio que queremos hacer sentir a la persona que es humana, que, ¿verdad?, tratarlo con respeto y todo, uno nunca tiene que olvidar que el lugar del terapeuta implica un lugar de poder, ¿sí? es En la que institución. Entonces, desde, el estar el tener un romance con un usuario o una usuaria implica que se está pasando, o sea, que hay algo vinculado a la relación de poder, ¿verdad? Que está en juego, ¿sí? Y no sé si Gabriela. no, que desde mi visión, cuando tú atiendes a un paciente, un usuario, como quiera llamarlo, por lo general esa persona comparte su intimidad contigo, Exacto. eh, pensamientos profundos, traumas, cosas que le duelen. Entonces, claro, es muy fácil pasar a llevar tal vez esa vulnerabilidad y convertirlo en otra cosa, pero desde mi visión esa responsabilidad del límite está un poco en el terapeuta porque no es una relación simétrica. Exacto. Además hay una relación asimétrica en donde
en donde el usuario se abre, comenta intimidades, hitos significativos, ¿verdad? Súper bien. ¿Alguien iba a decir algo más? No, yo, profe, que es también como un tipo de abuso de poder, es como un aprovechamiento. Mm. Mm. Exacto. Profe, yo, Rodrigo, Dígame, Rodrigo. igual pienso que por parte del usuario, por ejemplo, hacia el terapeuta, por ejemplo, un usuario hombre hacia una mujer, igual, por ejemplo, si una persona entra a una comunidad, esa persona igual va acabada, va porque por el consumo y todo el tema, y cuando te dan un tratamiento, igual en algún momento a esa persona se le llega a pasar por la mente como cosas con la otra persona, ¿Al porque, usuario o al porque terapeuta? al usuario, porque el usuario igual no ha sentido cariño desde hace mucho tiempo, porque el usuario igual a lo mejor no tenía el apoyo de nadie y alguien que te hable bien, que te dé apoyo, igual muchas veces la persona se tiende a confundir. ¿Puedo Eso responder es. eso? Dame un segundito, Gabriela. Rodrigo, efectivamente, tú tienes mucha razón, po. Y de hecho Freud lo habla en los textos que le sugiere a los médicos en particular, que se llama Consejos para los médicos, ¿sí? Que él habla de que cuando tú eres paciente, cuando tú eres, en este caso de usuario, usuaria, el vínculo puede tornarse como más romántico hacia tu terapeuta, ¿sí? Y algo que no es la regla, pero es esperable que pase. ¿Mm? Entonces, tienes toda la razón, Rodrigo, sí, y eso está estudiado, como que eso es lo que yo te quiero como señalar, ¿sí? Eso tú tienes razón, es algo que está estudiado, es algo que en psicoterapia, los que nos formamos en psicoterapia lo tenemos como considerado, ¿sí? Y ustedes también lo tienen que considerar, porque ojo, o sea, por ejemplo, si ustedes tratan a una mujer que ha sido históricamente golpeada me refiero por la vida, ¿sí? Y ustedes son hombres y le ofrecen un espacio de escucha y la aconsejan y la cuidan, no es raro que la paciente experimente sentimientos amorosos hacia ustedes, ¿sí? Claro. Así que sí, eso puede pasar, es una posibilidad, sí. Gabriela, ¿qué iba a decir usted? Es que a mí como terapeuta me sucedió estar en esa posición con un paciente hombre. ¿Ya? Y creo que ahí hay dos factores súper importantes. Uno, que efectivamente hay una transferencia desde el paciente al terapeuta, pero por otra parte, que siempre creo que en sesión uno tiene que dejar claro que es una herramienta, que uno está ahí en el fondo para ayudar a la persona, pero que no eres el amigo, no es una relación, no sé cómo explicarlo, íntima, no es personal, es más bien un poco utilitaria, o sea, tú me estás pagando, no de esta manera, pero estoy prestándote un servicio. Claro. Porque si bien es importante darle contención y apoyo a la persona, tampoco uno puede entrar a tener una relación íntima o hablarle como le hablaría a tu amigo, Mm. porque por algo es tu paciente. Y eso no es solo la transferencia que hace el paciente hacia el terapeuta, sino que la contratransferencia que hace el terapeuta hacia el paciente, que es lo que yo pongo en ellos también. Ujú, ujú. De todas maneras, sí. O sea, se genera intimidad, es verdad, pero la intimidad se espera que se genere parte del usuario, de la usuaria hacia nosotros, nosotras. Pero ahí, como dice la Gabriela, es importante que si nosotros, hay una técnica que se llama autorrevelación, que todo esto lo vamos a revisar el próximo año, ¿vale? Que uno puede como abrir parte de la historia de uno o bien traer una historia de otro para el paciente, pero esa técnica tiene un objetivo específico, ¿sí? Uno no, lo que Profe. uno hace en terapia no es como, ¿cómo decirlo? Lo que uno dice, lo que no dice, lo que hace y lo que no hace, todo tiene que ser muy pensado a propósito de las necesidades específicas del paciente en ese momento, ¿sí?
Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con la Gabriela, es una relación que es asimétrica, es una relación que es íntima, pero es íntima en el sentido en que el paciente va a intentar mostrarnos su lado más vulnerable, ¿sí? Y que nosotros, si vamos a mostrar nuestro lado vulnerable, tiene que ser basado en una técnica en particular y con un objetivo específico, ¿sí? Pero eso lo vamos a revisar más en profundidad el próximo año. Escuché un profe por ahí. Sí, aquí, Javier. Ujú. Profe, sí, con respecto también a la relación que uno tiene con los pacientes, con los usuarios, es complicado porque de cierta manera uno, por decirlo así, les presta el hombro para cuando ellos entran en un tratamiento, les da contención y también uno da como terapeuta, ex adicto, también le da uno la experiencia de uno, que Claro. también nosotros lo llamamos terapia realidad. Entonces es Ujú. súper difícil y delicado no formar un lazo. Claro. Formar Es un que el lazo con se el paciente. forma, po. Claro, Si el lazo no es que no se forme, al contrario, se forma un lazo. El punto es que uno tiene que estar consciente del lugar que uno ocupa en ese lazo. ¿Cachai? claro, sí, y Que el como tema dice de la también, Gabriela, no es de amistad. O sea, claro, sí, no es de la amistad pura de, oye, nos conocemos, nos tomamos un cafecito. Es decir, tiene algo de asimétrico y importante acusar recibo de nosotros para no meter las patas tampoco, po. hay un cargo, sí, y es súper complicado también el tema del poder. Hay que saber tomar muy bien las decisiones hacia un usuario. Que también hay que ver que el usuario a nosotros nos ve como una autoridad. Sí, Y por lo po. general el adicto o exadicto está en contra de la autoridad. Entonces, claro, eso es complicado, es que uno le da contención, después uno le ataca la falla, y ahí es donde el paciente, bueno, tiene que generar el respeto también, pero no todos lo generan. Hay muchos Mm. que no lo generan, terminan abandonando también. Por ahí ya va por la humildad, yo creo, y la mentalidad que tienen al ingresar a un tratamiento. Pero es súper complicado el tema de las tomas de decisiones o del poder que adquiere un terapeuta. Sí. Entonces vamos a cerrar este tema porque lo vamos a abrir profundamente el próximo año. Tranquilos con eso, porque de hecho a mí estos temas son los que más me gustan, como todo lo que ustedes han hablado ahora. Pero lo que yo necesito que ustedes recuerden para el trabajo que me tienen que entregar el sábado es el ejercicio que hicimos previo, ¿vale? Que este de acá. No tener romance. Yo le puse ese ejemplo, ojo. Le había puesto otro, pero comenzamos con ese y vamos a terminar con ese por la hora. Pero cuando ustedes hagan su trabajo, lo que yo voy a esperar cuando haga la distinción entre preconvencional, convencional y postconvencional es que ustedes logren reflejar, evidenciar desde la serie o la película cuál es el argumento, cuál es la intención de por qué el personaje hace lo que hace. Y desde ahí nosotros podemos determinar si tiene una moral postconvencional, convencional, sí o no. ¿Se entiende? Profe, Por ¿y eso les tiene que dejé ser este desde los ejemplo. dos estadios? Yo para este les puse de convencional y postconvencional lo tienen que hacer para la tarea, pero tienen que ejemplificar con los estadios que están, los subestadios. Ya, o sea, con los dos de cada uno. De cada, aquí. Con este, orientación en las relaciones, orden social, y este de acá, contrato social y principio ético. Y les puse los dos de Piaget. ¿Ya? Oigan, Desde estamos diferentes súper justo personajes. en la hora porque ni siquiera pudimos irnos a break, ¿ya? Así que también como por respeto a ustedes, ¿sí? Voy a terminar la clase, les voy a pedir que por mail me escriban para agendarles la hora el sábado, si es que quieren como una asesoría previa antes de entregar el trabajo, ¿ya? Me escriben por mail los que estén interesados y yo les voy asignando horitas, ¿ya? ¿Desde a qué hora va a ser, profe? ¿Desde Desde las las 9. 9? Ah, perfecto. Ya, ok. ¿Mm? Así que eso, pues. Me mandan mail para agendar, me dicen, por ejemplo, profesora, quiero, y lo hace por orden de llegada, si alguien me escribe un mail ahora, lo agendo al tiro a las 9, ¿sí? Saliendo un poquito más tarde, lo agendará a las 9:30 y así, ¿ya? Profe, una pregunta, Rodrigo. ¿Sí? Acá nosotros escribimos el mail para agendar la hora